Muy buenas, mis estimados educandos. Espero se encuentren ustedes muy bien de salud. A continuación les explico lo que corresponde para esta semana y entramos con lo que son los radicales alquilos. Anteriormente les estuve mencionando acerca de los radicales alquilos, ¿verdad? Que forman parte de una cadena carbonada o hidrocarbonada o de hidrocarburos. Tenemos el concepto, pues son sustituyentes que reemplazan un átomo de hidrógeno en una cadena hidrocarbonada en los alcanos ramificados. Existe una pérdida de hidrógeno de un alcano normal y cuando este hidrógeno se pierde o ha sido sustituido, significa que este se convierte en un radical alquilo que lo simbolizamos con la letra R o radical. Tenemos que estos grupos son fragmentos de alcanos a los que se ha removido un hidrógeno. Por ejemplo, el CH3. Este CH3 es un radical alquilo que proviene justamente del CH4. El CH4 es un alcano normal, ¿sí? Es un metano. Entonces, si se llama metano y ha perdido un hidrógeno, se convertirá en metil. O sea que el nombre de los radicales va a depender también del nombre del alcano del cual fue originado. Luego tenemos que toman el nombre del alcano, como les acabo de mencionar, del mismo número de carbono del cual se deriva. Teniendo en cuenta el carbono donde se removió el hidrógeno, se nombra combinando con el sufijo ano por il o hilo. Entonces, si se llama metano y si se encuentra solo, el CH3, entonces se llamará metilo. Pero si ya forma parte de una cadena, entonces se llamará metil, ¿ya? Metil, metilo. Todo dependerá de la posición que ese se encuentra, ya sea en la cadena o se encuentre solo. ¿Y de dónde proviene? Del metano. ¿Y por qué met? Porque solamente tiene un carbono. Avanzamos. Los radicales alquilos de uso más común son metil, etil, propil, butil, isopropil, isobutil, secbutil y terbutil. ¿Ya? A continuación vamos a ver las fórmulas que corresponden a estos radicales alquilos que estaremos utilizando para poder nombrar, formar alcanos ramificados. Luego tenemos que los grupos alquilos que pueden derivarse de un alcano dependen de los tipos de carbono pertenecientes en el compuesto. En el caso del metano y el etano solo existen carbonos primarios. Recuerdan los tipos de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, que esto va a depender del número de carbonos que se une un átomo de carbono, valga la necesidad de la redundancia, por lo que solo se puede formar un grupo alquilo a partir de su estructura. Por ejemplo, el CH3 es el grupo metil, es el radical metil. Entonces, solo tiene un carbono, viene del metano. Luego tenemos el etano, que es otro alcano, y si le quitamos un hidrógeno a ese alcano, CH3, enlace CH3, entonces quedaría CH3 enlace CH2 si le quitamos un hidrógeno. Ya no sería un alcano normal, sino que se convertiría en un radical alquilo. ¿Por qué? Por la falta de hidrógeno. Y acá lo tenemos. CH3, enlace, CH2, enlace. Y este es el etil. Si se encuentra solito, es un etilo. Si forma parte de una cadena, es un etil. Luego tenemos el propano. Existen dos tipos de átomos de carbono, por tanto, existen dos posibilidades de eliminar el átomo de hidrógeno. Si se elimina el hidrógeno del carbono primario, vamos a ver, tenemos aquí el propano, CH3, CH2, CH3. Entonces, estamos hablando del propano. Dice que existe la posibilidad de que se elimine un hidrógeno de este lado o un hidrógeno de este lado o un hidrógeno de este lado. ¿Ya?
Entonces, realmente si sea del extremo izquierdo o derecho, da igual. Entonces, vamos a considerar las dos posibilidades como el de la izquierda y centro o derecha y centro. Entonces, dependiendo el número de hidrógeno o dependiendo el hidrógeno que éste vaya a perder, se va a convertir en un tipo de radical particular. Leemos entonces. Existen dos posibilidades de eliminar el átomo de hidrógeno. Si se elimina el hidrógeno del carbono primario, ¿cuál es el carbono primario? Ya sea el de la izquierda o el de la derecha. Esos son los carbonos primarios. ¿Pero por qué es primario? Porque está unido a un solo átomo de carbono. Si ustedes pueden observar, miren, tanto el átomo de carbono de la izquierda como el átomo de carbono de la derecha está unido al átomo de carbono del centro una sola vez. Entonces se convierte en carbono primario. Entonces, se formará un N-propil, que también lo podemos llamar propilo. Entonces, ¿cuál será el propilo? Si existe la pérdida de un hidrógeno, ya sea el de la izquierda o de la derecha. No importa. Entonces tendríamos lo siguiente: CH2, un enlace libre, CH2, CH3. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? Bueno, que el de abajo ya perdió un hidrógeno, el de la izquierda. ¿Se dan cuenta? Entonces, al perder ese hidrógeno, ya se convierte en un nueva familia y le llamamos radical alquilo. ¿Ya? Puede ser la pérdida de la derecha también, el hidrógeno que se encuentra en la derecha. Entonces, lo llamamos N-propil, o sea, cualquier cadena lineal denominado propil. En este caso, lo llamamos propilo. ¿Por qué? Porque se encuentra solito. Luego tenemos, voy a borrar esto. Luego tenemos que si se elimina el hidrógeno del carbono secundario, ¿y ustedes saben cuál es el carbono secundario en este caso? Claro que sí lo saben, ¿ya? Lo saben, lo han identificado y lo pueden hacer perfectamente. Este es el carbono secundario. ¿Por qué secundario? Porque está unido a 1 y a 2 átomos de carbono. Entonces, secundario. Y si se pierde un hidrógeno de ese carbono secundario, entonces el nombre que va a recibir se llamará isopropil o isopropilo. Cheque usted. Estamos hablando del mismo compuesto de 3 átomos de carbono, pero todo va a depender del número o del hidrógeno en qué posición se encuentra. Ya, si sacamos un hidrógeno del carbono secundario o del centro, entonces se llamará isopropil, ¿ya? Que también lo podemos conocer de esta manera: CH3, CH, un enlace libre, CH3. Tiene forma de triángulo, pero no es un triángulo porque no está cerrado. No es una estructura cerrada. No hay que confundir. Entonces, ¿se dan cuenta? Al perder un hidrógeno, ese señor solamente queda con un CH y un enlace libre que puede unirse a una cadena de hidrocarburos para que forme parte como sustituyente. Entonces, cuando ustedes observen un compuesto como este, un radical como este se llamará isopropil o isopropilo, que viene justamente del propano. El prefijo prop hace referencia a 3 átomos de carbono. Luego, el nombre que debería recibir es el secpropil, porque el hidrógeno se elimina de un carbono secundario, pero de manera excepcional recibe el nombre de isopropil o isopropilo. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Llamarlo secpropil o isopropilo. Cualquiera de los dos está muy bien, pero actualmente, según las nomenclaturas de la IUPAC, nosotros trabajamos siempre con el nombre, según el radical, isopropil. Así de simple. Isopropil o isopropilo. Que como menciona, puede llamarse secpropil. ¿Por qué sec? Porque es el carbono secundario que ha sustituido un hidrógeno. Luego tenemos acá un isómero de butano del 2-metilpropano
De él pueden derivarse dos radicales alquilos, etc. Aquí solamente es un ejemplo que cabe mencionar de los isómeros que puede presentar una estructura de 3 carbonos. Vamos a olvidarnos de este en este momento y vamos a avanzar, pero que quede claro que los radicales alquilos van a adquirir el nombre según el alcano de donde se origina y además del hidrógeno que ha sido sustituido, pero este va a depender del carbono donde se encontraba. A continuación, ustedes pueden observar los radicales alquilos más comunes. Tenemos el primero, el radical CH3 enlace CH3, y como se llama, metil o metilo. El segundo, agregamos un carbono más, CH2, o lo leemos así, enlace CH2, enlace CH3. Es un etil, 2 carbonos, viene del etano. Propil, CH3, CH2, CH2, enlace. Yo lo estoy leyendo ahorita de derecha a izquierda, pero lo leemos de izquierda a derecha. Enlace CH2, enlace CH2, enlace CH3. Tiene 3 carbonos, es un propano, ¿cierto? Claro que sí, pero ha sustituido un hidrógeno de un alcano primario, de un carbono primario, entonces se convierte en un propil. Terminación il, cambiamos el sufijo ano por el il o hilo. Luego viene el isopropil. ¿Se dan cuenta que se parece al de arriba? Claro, tienen 3 carbonos los dos. Pero ¿cuál es la diferencia? De que es justamente el carbono secundario el que ha sido sustituido. Ese hidrógeno que acompañaba. Comparado con el anterior, miren, era un carbono primario el que se sustituye. Entonces, en el primero hay 2 CH3 y en el segundo, en el primero solamente hay un CH3, ya en el segundo, en el isopropil, hay 2 CH3. Tienen que ser buenos observadores a la hora de nombrar esos compuestos porque es posiblemente que puedan confundir ustedes los nombres de estos radicales alquilos si no los tienen bien en claro. Luego tenemos el siguiente radical y es llamado butil. El prefijo but viene de 4, del butano. Entonces, ha sustituido un hidrógeno, aquí lo tenemos, entonces se convierte en un radical alquilo. Enlace CH2, enlace CH2, enlace CH2, enlace CH3. Luego tenemos el sec-butil, igual que el isopropil. ¿Sí? Recuerda, el isopropil puede haberse llamado sec-propil. ¿Por qué? Porque el carbono secundario es el que ha sido sustituido su hidrógeno. En el caso del sec-butil, igual manera. Tenemos un carbono secundario donde ha sido sustituido ese hidrógeno. Y tenemos 4 carbonos, así que el prefijo but hace referencia a 4 carbonos. El prefijo sec hace referencia a que el hidrógeno que ha sido sustituido es un carbono secundario y la terminación il porque es un radical alquilo. Luego tenemos el isobutil. El isobutil, pues en este caso ha sido sustituido, solamente ubiquémonos en la posición. Ha sido sustituido un carbono secundario también, pero con esta otra diferencia. Si ustedes se dan cuenta, comparado con el primero, es la posición que ha tomado el CH2, ¿ya? Miren, el CH2 se ha ido hacia la derecha y el de la derecha se ha ido hacia el centro. O sea, existió como una interacción, en este caso de los CH2 con el CH, pero al final de cuentas tenemos que ser buenos observadores y es la posición. Ojo, en el sec-butil, el CH, voy a borrar acá para que no nos confundamos. En el sec-butil, el CH es el que lleva el enlace libre para unirse a la cadena principal. En el isobutil, el CH2 el que se quedará con el enlace libre para unirse a la cadena principal. Entonces, no vaya a confundir. ¿Por qué? Porque a la hora de nombrar, esto puede llevarlo a la respuesta incorrecta. Y luego tenemos el terbutil, o sea, tanto el sec-butil, isobutil y terbutil son isómeros. También presentan los 4 carbonos que vienen del butano.
Entonces, aquí el punto es la posición del carbono. Este es un carbono terciario y por esa razón se le llama terbutil. Entonces, con esto se va a trabajar para poder nombrar estos compuestos de cadena ramificada. Entonces, tenemos acá ejemplos de radicales alquilos en los alcanos. Ya tenemos estructuras completas. Dice 2-metilpropano. ¿Por qué 2-metil? Porque acá tenemos en negrita el grupo metil. Pero profesora, ¿y ese número de dónde sale? Bueno, hay que esperar a las reglas, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan comprender mejor. En este caso solamente identifiquemos. Luego dice 3-etil. ¿Dónde estarán los etil? Aquí están los etil, miren. Luego dice 2-metil. ¿Dónde estará ese metil? Aquí está. ¿Identifican ustedes que es igual a los que tenemos en el cuadro? Muy bien. Y luego tenemos 2-isopropil. ¿Cuál será ese isopropil? Aquí lo tenemos. ¿Se dan cuenta que se parecen? El isopropil, miren, CH enlace, CH enlace. Y luego está unido a 2 átomos de carbono. Y luego tenemos otro metil. Aquí está el CH3. Entonces, esto es muy importante que usted pueda distinguir entre los radicales alquilos más comunes. Y también saber de dónde estos se derivan. ¿Ok? Vamos a continuar. Y continuamos con las reglas de la IUPAC para poder nombrar alcanos ramificados. Entonces, presten mucha atención porque estas reglas son las que debe de aplicar para poder responder a la guía que viene a continuación. Dice, se determina el número de carbonos de la cadena continua de carbonos más larga. Eso es lo primero que usted tiene que saber hacer. ¿Qué es lo que debe de saber hacer? Elegir la cadena más larga de carbono. Recuerde, los átomos de carbono están unidos a través de sus enlaces y no debe dejarlos por fuera. Entonces, tiene que saber seleccionar una ruta y esa ruta debe ser la más larga que usted pueda encontrar en esa estructura. Luego dice que esta cadena se denomina hidrocarburo base o cadena principal. La cadena más larga que usted va a elegir se va a llamar o se llama cadena principal, no lo olvide. El nombre que indica el número de carbonos en el hidrógeno base se convierte en el apellido del alcano. Nuevamente, el nombre que indica el número de carbonos en el hidrocarburo se convierte en el apellido. O sea, si la cadena tiene 10 carbonos, el nombre que corresponde a esa cadena de 10 carbonos se convertirá en el apellido de nuestro compuesto. ¿Sí? Por ejemplo, decano. Si es de 10 carbonos es decano. Entonces, este decano será el que irá al final. Recordemos que el apellido es el que va al final. Así que, por eso hace la comparación. Que este nombre de la cadena principal es el que irá al final y se va a tomar como el apellido del nombre del compuesto. Por ejemplo, un hidrocarburo base de 6 carbonos se llama hexano. Ya lo sabemos, ¿verdad? La cadena continua más larga no siempre es una cadena lineal, puede ser ramificada. A veces se tiene que seguir desviaciones para determinarla. ¿Qué significa esto, mis estimados educandos? Que como estamos hablando ahorita de alcanos ramificados, yo les había mencionado a ustedes que los alcanos ramificados pueden ir las cadenas hacia arriba, pueden ir hacia abajo, pueden ir hacia la derecha y pueden ir hacia la izquierda. O sea, imagínense que usted se encuentra en el centro, justamente en el centro de una calle donde lo puede llevar hacia el norte, hacia el sur, otra calle hacia el este y otra calle hacia el oeste. Se encuentra en esa posición y viene usted y dice yo voy para tal lugar, entonces sigue una sola ruta, ¿cierto? Y no es que va a avanzar y luego regresa, ups, me equivoqué, no era esa ruta que quería seguir. Entonces tengo la oportunidad de desviarme y voy a regresar y voy a continuar. No se puede hacer eso. Usted tiene que observar muy bien y decir aquí inicio y voy a elegir la cadena más larga. Voy para adelante. Y una vez que llegó al extremo de esa cadena larga, no tiene posibilidad de regresar.
Y si regresa, será justamente para poder encerrar esa cadena nada más. Nada más, ¿ok? Entonces, la cadena continua más larga no siempre será una cadena lineal. Puede desviarse de una manera continua. Por ejemplo, si voy hacia el norte, pero ese norte no va a ser exactamente una línea recta, una calle recta, derechita, sino que va hacia el norte y luego posiblemente se desvíe una media cuadra adelante, luego siga avanzando. Sí lo puede hacer perfectamente, pero desde el punto inicial no puede avanzar y retroceder nuevamente al punto inicial. Entonces, a veces tiene que seguir desviaciones para determinarla. ¿Para determinar qué? Muy bien, la cadena más larga. Entonces, esta es la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbono. ¿Cómo se llama una cadena de 7 carbonos? Heptano, muy bien. ¿Y por qué muy bien? Porque usted ya se estudió por lo menos los primeros alcanos más comunes. Esa es la primera regla, elegir la cadena larga, no se le olvide. Segunda regla, el nombre de cualquier sustituyente alquilo, si recuerda los sustituyentes, metil, etil, propil, butil. El propil puede ser llamado secpropil, pero en estos momentos no lo vamos a considerar tal cual, sino propil, butil, secbutil, terbutil y también tenemos el isobutil. ¿Ok? Entonces, esos ustedes ténganlos muy en cuenta para poder nombrar estas cadenas o estas estructuras. Entonces, el nombre de cualquier sustituyente alquilo se cita antes del nombre del hidrocarburo base. Como quien dice, son los primeros dos nombres. Y el nombre de la cadena será el apellido, ¿de acuerdo? Se cita antes, se va a mencionar antes, junto con el número que designa el carbono. O sea, si este es el carbono 1 y aquí en este carbono 1 se encuentra un grupo CH3, entonces vamos a considerar el número que será la posición del carbono y qué es lo que se encuentra en ese carbono. Sería como una cita, ¿verdad? 1 metil. En el carbono 1 estoy diciendo que se encuentra un radical alquilo llamado metil. Aquí lo estamos mencionando de manera general, pero después lo vamos a aplicar en un ejercicio para que usted lo tome más en cuenta, lo aplique lo que en este momento esté escuchando y recuerde que también me puede escribir a través del WhatsApp para que yo le pueda aclarar todas las dudas necesarias. Entonces, luego tenemos que la cadena se numera en la dirección en que se designe el sustituyente el número más bajo posible. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí en este extremo un sustituyente y en este otro extremo no tengo nada, entonces, ¿qué sustituyente se encuentra más cercano a los extremos? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Me doy cuenta que es el de la izquierda. Entonces vamos a darle el número más bajito a aquel carbono donde se encuentre el sustituyente más cercano a ese extremo. ¿Ok? Vamos a darle el número más bajo de acuerdo a aquel sustituyente que se encuentra más cercano a ese átomo de carbono o a ese extremo. Luego, el nombre del sustituyente y del hidrocarburo base se unen para formar una sola palabra. Una sola palabra. ¿Estamos? Y se coloca un guión entre el número y el nombre del sustituyente. O sea, en una sola palabra vamos a darle el nombre al compuesto. Por ejemplo, 3-etil, 4-metil, 5 terbutil, octano. En un solo nombre, en una sola palabra, perdón, daremos ese nombre. Pero nos damos cuenta que hay números y letras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Separar a través de un guión
los números de las letras, ¿ya? Los números de las letras. Y entre números vamos a separar con una coma, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una estructura. CH3, CH2, 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 CH, enlace hacia abajo, CH3, a la derecha, CH2 y luego CH3. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, elegir la cadena principal. Y vamos a contar, ¿qué les parece si contamos de derecha a izquierda de manera horizontal? 1, 2, ¿qué contamos? Los carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 carbonos en esa cadena larga. Pero también puedo ir hacia abajo, de derecha a izquierda hacia abajo. ¿Y cuál es la derecha a izquierda hacia abajo? Bueno, preste atención. 1, 2, 3 y me puedo ir hacia abajo. ¿Por qué puedo ir hacia abajo? Porque aquí hay un enlace que me permite desviarme. Si no existiera ahí un enlace, no me permitiera desviarme, pero si lo hay, entonces sí lo puedo hacer. El punto es que no me conviene ir a esta ruta. ¿Por qué? Porque solo encontré 4 átomos de carbono y la ruta horizontal encontré 8 átomos de carbono. Así que voy a llamar cadena principal a esa que tiene 8 átomos de carbono y la voy a encerrar. ¿Se dio cuenta que he dejado por fuera un CH3? Claro que sí, y todo lo que queda fuera de la cadena se le llama radicales alquilos. ¿Estamos? Así que lo voy a encerrar también, pero de una manera diferente para poder diferenciarlo. Como línea punteada le voy a hacer acá, en círculo. Entonces, me ha quedado un radical alquilo fuera, ¿sí? Que son ramificaciones, y tengo la cadena principal. Perfecto. Una vez que he elegido la cadena larga, he identificado esa cadena larga. ¿Cómo se llama esa cadena larga? Se llama octano. ¿Por qué se llama octano? Porque tiene 8 carbonos. Y también he identificado el radical alquilo. Me pregunto, ¿cuál es el nombre de ese radical alquilo? Solo es un CH3 enlace, así que viene del metano, así que lo vamos a llamar metil. Metil. Ya hemos elegido cadena larga, identificado la cadena principal y también el sustituyente. Ahora vamos a numerar. Pero la pregunta es, ¿de qué extremo voy a empezar a numerar? Tomen en cuenta lo siguiente. Observe ese único. Es único, pueden existir muchos. Pero por los momentos es único. Ese único radical. ¿Se encuentra en el centro? No, ¿verdad? Se encuentra un poquito orientado hacia el extremo derecho. Entonces, usted debe de empezar a enumerar cuando el primer radical o el radical que se encuentra más cercano a uno de los extremos. Vamos a numerar. Y voy a borrar esto porque creo que por los momentos me estorba. Entonces, vamos a numerar. Y para poder intentar elegir de una manera adecuada, le vamos a demostrar las dos opciones. 1, enumerando de derecha a izquierda. 2, 3, ¿qué estoy enumerando? Los carbonos, muy bien. 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una de las opciones. Estamos enumerando la cadena. Pero vamos a ver la otra opción. De izquierda a derecha. Y luego lo elegimos. 1, 2, 3, 4, 5. El de abajo no, ¿ok? Porque no forma parte de la cadena principal. O sea, sí forma parte de una manera indirecta, pero la cadena principal es la que tiene justamente
aquella con número de átomos más numerosos. 6, 7 y 8. Listo. Tenemos enumerado de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pregunto, de derecha a izquierda, ¿en qué posición de carbono se encuentra el radical metil? Observamos. Se encuentra en el carbono número 3. Perfecto. Está un número bajito, ¿cierto? Claro que sí. Ahora intentemos. De izquierda a derecha, ¿en qué posición del carbono se encuentra el radical metil? Observamos. En el número 6. O sea que está bastante lejos. ¿Cuál me conviene? ¿El 3 o el 6? El 3, porque la regla dice que vamos a elegir aquel número de carbono que se encuentre más bajo a ese sustituyente. Así que vamos a elegir enumerar nuestra cadena principal de derecha a izquierda. Así que vamos a eliminar lo de abajo porque no conviene. ¿Ok? Entonces, en el carbono 3 se encuentra el grupo metil. Ahora toca nombrar esa cadena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, citamos esos sustituyentes. ¿Y cuántos hay? Uno. ¿Cómo se llama? Metil. ¿En qué carbono está? En el 3. Ok, hagámoslo. En el carbono 3 hay, separamos, porque como ahora vienen palabras, hay un grupo metil. ¿Hay más sustituyentes? No. ¿Qué hay que hacer? Pues nombrar la cadena. ¿Cómo se llama la cadena? Octano. Y agregamos octano como apellido al final. Así que el nombre de esa estructura es 3-metiloctano. Y eso es todo. Vamos a avanzar. Número 3. Tercera regla. Si el hidrocarburo base tiene unido más de un sustituyente, ojo, les dije que podía tener más de un sustituyente. Si es solamente uno, súper fácil. 2 también, 3 y 4, lo que sea, serán fáciles. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender las reglas para poder nombrar y será capaz de nombrar cualquier estructura. Va a poderlo nombrar a partir de su fórmula molecular o puede también dar la fórmula a partir de su nombre, viceversa, siempre y cuando comprenda las reglas. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con una estructura que tiene más de un sustituyente? Vamos a ver. La cadena se numerará en la dirección que tenga como resultado el número más bajo posible, ojo, para el nombre del compuesto. Los sustituyentes se enlistan en orden alfabético, no numérico, asignando a cada uno su valor apropiado. Y nos vamos con este ejemplo. Muy importante. ¿Recuerdan el primer paso? ¿Cuál era? Muy bien. Identificar la cadena larga. Entonces, en este momento, concéntrense. Voy a ir rayando aquí la pantallita y luego voy a ir borrando para que lo comprendamos mucho mejor. Entonces, lo que vamos a hacer ya está numerado, pero existen otras posibilidades y yo quiero que ustedes se den cuenta cuáles eran esas otras posibilidades que no se tomaron en cuenta porque no conviene. Y la que tenemos en este momento es la que convenía. Entonces, observe usted las rutas posibles que podíamos tener. Mire, esa es una ruta. 1, 2, 3, 4, va hacia abajo. Y ojo, cuando le dije que no podía retroceder, por decirlo de esta manera, 4, regreso y sigo contando, 5, 6, no se puede hacer eso. ¿Ok? Así que esta ruta no conviene. Continuamos con otra posibilidad. Vamos a esta ruta, 1, 2, 3, 4, 5 y bajamos 6 y 7. Ups, tiene 7 carbonos. Entonces, normalmente le dije puede retroceder siempre y cuando sea para encerrar esa cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la segunda opción. Vámonos con la tercera opción y sería horizontal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos encontramos con una estructura de 8 carbonos y me doy cuenta que es la más larga. Existe otra posibilidad, vamos a contarla. Aquí está, que es de derecha a izquierda, bajando acá. Vean. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es de 6 carbonos. Entonces también queda descartada. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que la cadena larga tiene 8 carbonos. Al encerrarla, usted observa esos radicales alquilos que quedaron fuera. ¿Ya? Y cuando esos radicales alquilos quedan fuera, rapidito usted identifíquelo y dele su nombre correspondiente. Lo que vamos a hacer en este momento, lo vamos a encerrar. ¿Y cómo se llama un radical de 2 carbonos? Se llama etil. ¿Ok? Y este otro lo encerramos. Pregunto, ¿cómo se llama un radical de un carbono? Metil. Listo. Y una cadena de 8 carbonos, ¿cómo se llama? Octano. Muy bien. Nos damos cuenta que ahora tenemos 2 sustituyentes y no solo uno. Y los 2 sustituyentes hay que incluirlos en este nombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, vamos a aplicar la regla, así de simple. Entonces, pero antes de eso, vamos a enumerar, como ya estaba enumerada, lo paso por alto, pero vamos a recordar cómo se va a enumerar esa estructura, esa cadena principal. Recuerde, se va a empezar a numerar siempre y cuando el primer sustituyente esté más cercano al extremo. Y si empezamos a contar nuestra cadena principal de izquierda a derecha, nos damos cuenta que en el carbono 3 se encuentra el primer sustituyente. Y si vamos de derecha a izquierda, nos damos cuenta que el primer sustituyente está en el carbono 5. Y 3 y 5, ¿quién es más cercano al extremo? Al 1, el 3. Por esa razón es de izquierda a derecha. Vamos a borrar esto. Listo. Ahora procedemos a nombrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? En orden alfabético. ¿Cómo así, profesor, en orden alfabético? Sí. Metil, etil, propil, butil, etc. Todos tienen una inicial y esa inicial es la que vamos a ir comparando quién va primero según el alfabeto. ¿Estamos? Y tenemos 2 nombres, etil y metil. Y según el orden alfabético, ¿quién va primero? A, B, C, D, E. Etil. Entonces, vamos a nombrar primero. La pregunta es, hay que citarlo y hay que citarlo muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Identifiquemos el número de carbono donde éste se encuentra. ¿Y dónde se encuentra? En el carbono 5. Por esa razón ubicamos 5. ¿Pero qué hay en el carbono 5? Un grupo etil. Así que anexamos la palabra etil. ¿Se dan cuenta? En el carbono 5 está unido un grupo etil. Por esa razón tiene que ir 5-etil. Recuerde, número y letras. Hay que separarlos con guión. Luego, ¿qué sigue? Ya nombré el primer sustituyente. Vamos con el segundo. Identificamos en qué carbono está el segundo sustituyente y es en el carbono 3. Por esa razón, el número 3. Ahí está. Y pregunto, ¿qué hay en el carbono 3? Ah, hay un grupo metil. Así que lo escribimos, metil. Pregunto, ¿hay más sustituyentes? No. ¿Qué es lo que hace falta? Pues nombrar la cadena principal. ¿Y cómo se llama? Octano. Así que finalmente agregamos la palabra octano. Y hemos terminado. ¿Cómo se llama el compuesto? 5-etil, 3-metiloctano. Una sola palabra. Y los números de las letras separados a través de un guión. Y si hay 2 números, entre cada uno puede haber una coma.
Listo, la regla número 3. Ya hemos nombrado radicales en la cadena, más de un radical, y hemos aplicado que lo vamos a hacer según el orden alfabético. Número 4. Si dos o más sustituyentes son iguales, ¿qué pueden ser iguales? Dos grupos metil, dos grupos etil, dos grupos isopropil. Se utilizan los prefijos di, tri, tetra, penta, etc. O sea, para no estar diciendo metil, metil, propil, propil, entonces, al haber dos, utilizo el prefijo di. Di significa dos. Y si hay tres propiles, propil, 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 no. Tri, ¿ya? Tripropil, o sea, tres propiles. ¿Estamos? Siempre y cuando son iguales, si no, no se aplica. ¿Para qué? Para identificar cuántos sustituyentes iguales tiene el compuesto. Prefijos, eso es todo. Utilicemos prefijos para designar cuántos de esos sustituyentes o radicales alquilo se repiten. Observe, los números que indican la ubicación de los sustituyentes iguales se colocan juntos y separados por comas. Ojo, si hay tres propiles, propil, 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 yo no voy a decir propil, 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 sino que tripropil, así de simple. Pero esos propiles estarán en carbonos diferentes, en 1, 2 y 3, por decirlo así. Entonces, tengo que ubicar el número de carbonos 1, 2 y 3, tripropil. ¿Entendieron? Bueno, vamos a dar el ejemplo. Pero eso sí, muy importante. 1, 2 y 3 irán separados por medio de una coma. Observe que debe haber tantos números con el nombre como sustituyente. Al ordenar en forma alfabética se ignoran los prefijos di, tetra, penta, sex y ter. O sea, para poder nombrar estos compuestos y por casualidad llevan estos prefijos di, tri, tetra, ter y sec, no lo considere para aplicar la regla que debe de ir obligatoriamente en orden alfabético. No, queda descartado. ¿Estamos? Pero se toman en cuenta los prefijos iso y ciclo. El iso sí, pero sec y ter no. No tiene que ir en orden alfabético. Tenemos aquí 3 ejemplos. ¿Ok? Nos vamos al primero. Ahí está. Y la estructura, fácilmente identificamos esos sustituyentes, ¿cierto? Porque están en colores diferentes. Pero recuerden el primer paso, elegir la cadena más larga. Puede tomar la ruta de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Usted puede probar. Mire, esta es una ruta, pero solo tiene 3 carbonos. Seguimos. Esta es otra ruta. Tiene 5 carbonos. Y horizontal, esta es otra ruta. Tiene 6 carbonos. Y lo podemos hacer de izquierda a derecha. Esta es una ruta. Tiene 4 carbonos. Muy pequeña, ¿verdad? Esta es otra ruta. Tiene 2, 4, 5, 6 carbonos. Y esta es otra ruta. 2, 4, 6 carbonos. ¿Qué significa? ¿Qué significa, mi estimado? Que si usted toma esta ruta, como estoy escribiendo el aire libre acá, se me desvía. Si usted toma esta ruta, es igual como que tome la ruta horizontal. No hay ningún problema porque tiene el mismo número de carbonos. Tiene 6, ¿ya? Esto es lo importante, que la cadena sea con el número de carbono más grande. 2, 3, 4, 5, 6. Da igual, ¿ya? Da igual. Puede ser esa opción o puede ser la opción que normalmente se toma, pues la horizontal. Listo. Tenemos nuestra cadena larga. Luego, ¿qué sigue? Enumerar la cadena más larga. ¿Y cómo lo hacemos? Pero antes de enumerar, recuerden que hay que identificar esos sustituyentes. Este es un grupo metil y este es un grupo metil. O sea, tenemos 2 grupos metiles, se están repitiendo. Entonces, vamos a enumerar. Pero la pregunta es, ¿de qué extremo empiezo a enumerar?
Listo. La regla dice que lo va a empezar a numerar del extremo más cercano a ese sustituyente. Y si lo hace de derecha a izquierda, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se da cuenta que en el carbono 3 está el primer sustituyente, ¿cierto? ¿Y qué tal si lo hace de izquierda a derecha? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos damos cuenta que en el carbono 2 se encuentra el sustituyente más cercano. Así que nos vamos a ir de izquierda a derecha y la cadena de derecha a izquierda queda descartada, la numeración. ¿Ok? Voy a borrar todo nuevamente y nos vamos a cambiar de colorcito. Así que nos queda así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Identificamos que en el carbono 2 se encuentra un grupo metil y también en el carbono 4, o sea, se repite. Y para poderlo nombrar no hay necesidad de decir carbono 2 metil, 4 metil. No. Si es igual, utilizaremos, según la regla, un prefijo para que designe el número 2 y es di. ¿Ok? Di. Pero antes del di, tenemos que saber en qué posición de carbono se encuentran esos metiles. Así que indicamos el número de carbonos primero. Y según el orden, el 2 va primero y luego el 4. Ahí está. 2,4 guión, ahí va. Di, que significa 2. Si hay dos números, significa que hay dos sustituyentes. Entonces sería di, pero ¿cómo se llama ese sustituyente? Se llama metil, dimetil. Y finalmente nombramos la cadena principal, que son 6 átomos de carbono hexano. ¿Cuál es el nombre de la cadena? 2,4-dimetilhexano. Vamos con la siguiente. Observe usted. ¿De dónde creen que se numeró esta cadena? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? La cadena principal es la horizontal. Rapidito nos dimos cuenta porque está subrayada en negrita los sustituyentes. ¿Sí se dan cuenta ustedes también? Ok. Luego, los sustituyentes son los que quedan fuera y los identificamos. Este es un metil. Este también es un metil. Y este es un etil. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿desde qué extremo empiezo a enumerar mi cadena principal? Y si nos damos cuenta que tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda coinciden los sustituyentes. ¿Se dan cuenta? Coinciden los sustituyentes. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Según el orden alfabético como inicia, o mejor dicho, el que también tenga mayor número de sustituyentes en ese átomo de carbono. ¿Ok? Entonces, tanto de izquierda o derecha, en el carbono 3, este es el carbono 3 y este es el carbono 3. Hay sustituyente y este tiene dos sustituyentes, etil y metil. En cambio, este otro carbono tiene solamente uno, razón por la cual nos vamos a orientar por este. ¿Ok? Nos vamos a orientar por este. Así que iniciamos y decimos lo siguiente. Ok, tenemos dos grupos metiles. Dos grupos metiles, así que vamos a estar utilizando un dimetil, el prefijo di, pero antes de eso, el orden alfabético. ¿A quién vamos a nombrar primero? ¿A los metiles, a los etil? Correcto, al etil. ¿En qué carbono se encuentra el grupo etil?
Y dijimos que se encuentra en el carbono 3. 1, 2, 3. En el carbono 3 se encuentra nuestro grupo etil, razón por la cual tenemos 3 etil. 3-etil. Luego que sigue los metiles. ¿Cuántos hay? 2. ¿En qué carbonos están? Muy bien, seguimos contando. 4, 5. Entonces está en el carbono 3 y en el carbono 5. Así que en ese orden lo vamos a ubicar. 3,5, prefijo di porque hay 2. ¿Qué 2? Metiles. Y finalmente la cadena principal que tiene 6, 7 carbonos y la estructura de 7 carbonos es un heptano. Así que le agregamos el apellido heptano. ¿Cómo se llamará el compuesto? 3-etil, 3,5-dimetileptano. ¿Listo? Y finalmente, el último ejemplo, nos damos cuenta que la cadena principal es la horizontal. Vamos a cerrar. Y luego vamos a numerar la cadena. ¿De dónde empezamos a numerar la cadena? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Recuerde que donde se encuentren más cercanos o la mayor cantidad de sustituyentes a esos extremos es donde vamos a ceder, a darle el número más bajo. Y lo hacemos de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nuestra estructura tiene 8 carbonos. ¿Estamos? Luego identificamos esos sustituyentes. Tomamos otro colorcito y nos damos cuenta que en el carbono 2 hay un grupo metil, en el carbono 5 hay un grupo metil, en el carbono 7 hay otro grupo metil, o sea que pueden haber más de 2, más de 3, más de 4 y no hay ningún problema. Y finalmente hemos encontrado a un isopropil o a un secpropil, o sea, una estructura de 3 carbonos y es justamente el carbono secundario el que ha sido sustituido su hidrógeno. Ahí está, el isopropil. Ok, una vez identificado y nombrado nuestra cadena principal y los sustituyentes, procedemos a nombrar. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, orden alfabético. ¿Quién va primero en los sustituyentes? El isopropil, este inicia con I, iso o los metiles. FGHIJKLM, la I va primero. Entonces vamos a considerar nombrar primero al isopropil. Y nos preguntamos, ¿en qué carbono está el isopropil? Se encuentra en el carbono número 4, razón por la cual lleva 4. ¿Qué hay en el carbono 4? Hay un isopropil, pues entonces escriba ese isopropil, 4-isopropil. Luego, ¿qué? ¿Quién sigue? Los metiles. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Y para qué? ¿Y qué prefijo se utiliza para designar que hay 3 sustituyentes? Muy bien, tri. Así que antes de decir que hay trimetiles, indiquen qué posición se encuentran. Entonces, según el orden de la numeración, iniciamos con el carbono 2. Aquí está. El carbono 5. Aquí está. Y finalmente el carbono número 7. Aquí está. 2, 5, 7. ¿Qué es lo que hay en esos carbonos? Metiles. Ok. Utilice, si hay 3 números, utilice un prefijo que designe 3. Tri. Listo. Tri. Ahí está. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama el sustituyente? Metil. Ok. Agreguen metil. Finalmente. Y para culminar, tenemos a la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene nuestra cadena principal? 8. Muy bien.
agregamos el nombre octano. ¿Cómo se llama nuestra estructura? 4-isopropil, 2,5-trimetiloctano. Así de simple. Luego, ¿qué dice? Por convención, los números y las palabras se separan mediante un guión y los números entre sí se separan por comas. No se les olvide. Número 5. Si dos grupos sustituyentes están ubicados a igual distancia en cada extremo de la cadena principal de carbono, debe asignarse el número menor al grupo que ocupe el primer lugar por orden alfabético. Ya lo mencionamos, ¿ya? Entonces, ejemplo. En el primer caso, tenemos la cadena principal, que no le he encerrado perfectamente. Aquí vamos nuevamente. La cadena principal, nos preguntamos, ¿cuántos carbonos tiene? 5. Listo. ¿De dónde empiezo a numerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Pero de ambos extremos, en el carbono 2 inician los sustituyentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identifique. ¿Cómo se llama ese sustituyente? Este se llama etil. ¿Cómo se llama este sustituyente? Este se llama metil. Pregunto, ¿de qué extremo va a empezar a numerar aplicando esa regla? De aquel donde el sustituyente inicie según el orden alfabético. ¿Sí? ¿Quién inicia primero? La letra E. Así que el etil va primero. Así de simple. Así que va a numerarse de derecha a izquierda. Mire, de derecha a izquierda. Razón por la cual en el carbono 2 va el grupo etil. Mire, 2-etil. Y luego tenemos en el 4 un grupo metil. 4-metil. Y finalmente, la cadena principal. ¿Cuántos carbonos? 5. ¿Y cómo se llama una estructura de 5 carbonos? Pentano. Perfecto. Y ese es el nombre del compuesto. 2-etil, 4-metil, pentano. El siguiente ejemplo. La cadena principal es la horizontal. Ok. Nos damos cuenta que en cualquiera de los dos extremos, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en el carbono 3 hay sustituyentes. ¿Se dan cuenta? En el carbono 3 de ambos extremos hay un sustituyente. Estoy confundida. ¿Por dónde empiezo a numerar? Pues no se confunda porque para eso están las reglas. Y las reglas le dicen que puede ceder o puede empezar a enumerar siempre y cuando ese sustituyente pues sea según en orden alfabético. Así que identificamos. Este sustituyente se llama etil y este otro sustituyente se llama isopropil. Y según orden alfabético, ¿quién va primero? La E, claro que sí. Razón por la cual el nombre queda de la siguiente manera. Vamos a ver. A borrar aquí. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo enumeré de ese lado, pero ustedes pueden tener más orden. Entonces, en el carbono 3 tenemos al etil. Por eso irá 3-etil. Y luego nombramos el siguiente sustituyente, que se encuentra en el carbono 5 y es un isopropil. Así que por eso va 5-isopropil. Y finalmente la cadena principal de 7 carbonos que se llama heptano. Y ya tenemos el nombre de nuestro compuesto, 3-etil, 5-propil, heptano. Ok, seguimos avanzando. Tenemos aquí el número 6. Si un compuesto tiene 2 o más cadenas de carbonos del mismo tamaño, el hidrocarburo base será la cadena con el mayor número de sustituyentes. ¿Qué significa eso? Que existe la posibilidad de que al tomar 2 rutas, pues coincida con el número de carbonos. Pero si una de esas rutas disminuye el número de sustituyentes,
y la otra aumenta, usted puede ceder por aquella que le aparecerá mayor cantidad de sustituyentes. ¿Estamos? Entonces, este es el ejemplo. Si se da cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 según la horizontal. Y aquí tengo numerada la otra. 8, 9, 10 también de esta opción. Da igual número de carbonos, 10, ya sea hacia abajo o hacia la derecha. En este caso, pues, no resta ni tampoco aumenta, da igual. Así que puede elegir la horizontal o la que va hacia abajo. Pero en caso de que restara el número de sustituyentes, puede ceder por aquella que le permita tener mayor número de sustituyentes y de igual manera la mayor número de átomos de carbono en esa cadena principal. Entonces, empezamos a distinguir la cadena principal que ya está marcada y luego los sustituyentes, y acá tenemos un grupo etil, este es un grupo metil, este es otro grupo metil y este es otro grupo etil y otro grupo metil. No tenemos que dejar nada sin reconocer, así que tenemos varios sustituyentes. Procedemos a nombrarla. De una vez a nombrarla, ¿por qué? Porque ya está numerada. ¿Se da cuenta? La cadena está numerada y es de abajo hacia arriba la numeración. De izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque en el carbono 3 está el primer sustituyente y en el cuarto también, el segundo. En cambio, de derecha a izquierda, en el carbono 3 estaría su primer sustituyente, pero el segundo, el tercero, el segundo estaría hasta en el grupo el carbono 5, 3, 4, hasta en el carbono 6. Significa que es una desventaja. Entonces, entre más sustituyentes cercanos se encuentren a ese extremo, usted puede orientarse a empezar a numerar desde allí la cadena. Entonces, tenemos que vamos a nombrar ya nuestra estructura. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, una vez identificada la cadena larga, una vez enumerada, una vez identificados los sustituyentes, procedemos a nombrar en orden alfabético según la regla, según la nomenclatura. Y tenemos grupos etiles. ¿Cuántos grupos etiles hay? Porque es la E que inicia primero y luego la M, según el alfabeto. Entonces, tenemos la E. ¿Cuántos grupos etiles hay? Hay 2. 1, 2. La pregunta es, ¿en qué carbono se encuentran esos grupos etiles? Listo, los identificamos y en el carbono 5 y en el carbono 8. Entonces, ubicamos esos dos numeritos divididos por una coma y luego, como son 2, entonces utilizo un prefijo que me indique 2 y es di. ¿Di qué? ¿Dos qué? 2 grupos etiles, dietil. Por esa razón lleva aquí dietil. Luego, checamos los otros sustituyentes. ¿Y cómo se llaman? Metiles. ¿Cuántos hay? 1, 2 y hay 3. Hay 3 metiles. Bueno, hagámoslo. ¿En qué orden de carbono se encuentra el primer metil? En el carbono número 3. Hay que anotar ese número entonces. Aquí está. Siguiente metil, ¿en qué carbono está? En el 4. Ahí está. Lo anotamos. ¿Y el siguiente metil, en qué carbono está? En el 5. Aquí lo tenemos. Lo anotamos. Listo. Tenemos los 3 carbonos identificados. ¿Qué se encuentran en esos carbonos? Metiles. Pero hay que estar diciendo 3 metil, 4 metil, 5 metil. No, utilicemos el prefijo que designe el número 3 y es tri. Listo, tri. ¿3 qué? 3 metiles, muy bien. Le agregamos metil y finalmente no hay más que nombrar, agregamos el apellido de ese compuesto. ¿Y cuál es el apellido de ese compuesto? El nombre de la cadena principal. Y si es de 10 carbonos, ¿cómo se llama una estructura de 10 carbonos? Decano, muy bien.
Así que el nombre del compuesto es 5,8-dietil 3,4,5-trimetildecano. Listo, hemos terminado. Así que mis estimados educandos, aquí le quedan unos ejercicios resueltos. De hecho, solo son 2. Usted los lee, le indica ahí justamente las indicaciones y le dice que las líneas rojas indican el enlace con el cual el radical se une a la cadena principal. Eso es muy importante. El radical no puede unirse a cualquiera de sus carbonos solo porque él tiene el enlace libre. Recuerde, todo tiene que ser según las reglas anteriormente explicadas. Eso es muy importante. Y una vez usted ha leído estos ejercicios resueltos, aquí está perfectamente todo el procedimiento, lo lee, por favor, y si hay dudas me escribe. Y luego desarrolla, por favor, lo siguiente. Dé el nombre de los siguientes compuestos aplicando ya las reglas explicadas. ¿Estamos? Así que, mis estimados educandos, muchas gracias por llegar hasta este minuto. Hora 5 minutos, disculpen la extensión del video, pero es necesario. Y en este caso recuerden que puede pausar, puede retroceder, o de igual manera en este momento que usted está viendo el video y no entendió algo, me puede escribir y yo con mucho gusto le voy a responder, siempre y cuando sean las horas laborales. Tengan ustedes un buen día.